Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, abre nuestro entendimiento. Te pido que aquellas cosas que son difíciles de explicar, tú la hagas fácil a través de tu Santo Espíritu. Que podamos entender el plan que tú tienes para nosotros. Que podamos entender, Señor, cómo es la sanidad de espíritu. Gracias, Señor, por contestar esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir las Biblias en Juan capítulo 5, versículos 1 al 9. Juan capítulo 5. Versículos 1 al 9. Dice lo siguiente. Después de esto había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Es interesante ver esta escena. Jesús entra al estanque de Siloé. El estanque de Siloé era un estanque donde se creía que cada vez que se movía el agua, un ángel era porque un ángel descendía, y si alguien se tiraba primero al estanque, quedaba sano. El versículo 4, que aquí aparece en nuestras Biblias, en realidad en los primeros manuscritos griegos no estaba ese versículo. Ese versículo fue agregado después porque era una tradición. Se creía que había un ángel que movía el agua, pero en realidad no había ningún ángel que movía el agua. Y toda la gente sincera, con necesidad, enferma, estaba esperando que se mueva el agua, y muchos, cuando se movía un poquito el agua, se precipitaban, y nos dice la historia, o digamos los documentos ajenos a la Biblia, que incluso muchos morían por llegar primero al agua para caer primeros y poder recibir la sanidad. Claro, eso era una tradición, era una creencia equivocada. A pesar de que estas personas que estaban en el estanque eran sinceros, esa creencia equivocada les llevaba a no poder experimentar verdadera sanidad. Porque ellos no entendían que un ángel no era el que los sanaba, y todos esperando, a través de una creencia equivocada, todos esperando que un ángel venga y los sane, cuando el creador del universo estaba entrando allí al estanque y ellos no lo sabían. Satanás tiene muchas maneras de distraernos de las reales soluciones para nuestros problemas. Y muchas veces nos distrae con cosas que parecen correctas, pero no lo son. Podemos ser sinceros incluso, pero nuestra sinceridad no es suficiente para experimentar la sanidad. Jesús se acerca y le hace una pregunta a este hombre que hace 38 años estaba allí tirado. Imagínense qué pregunta, parece tonta la pregunta. Le dice: ¿quieres ser sano? 38 años experimentando una enfermedad, y Jesús le pregunta: ¿quiere ser sano? Pero ¿qué era lo que estaba buscando Jesús con esta persona? Era generar un diálogo y que esta persona deje de mirar al estanque y lo mire a él. Cuando él le dice: ¿quiere ser sano?, esta persona automáticamente le sale una excusa, le sale su imposibilidad, y él había intentado, pero no tenía nadie que lo llevara. Y Jesús, sin ponerse a discutir con él, le da una orden, una extraña orden: levántate y anda. 38 años tirado ahí, y ahora Jesús de repente le da una orden y le dice: levántate y anda. Yo no sé cómo llegaste aquí, pero puede ser que tú hayas venido hoy muy necesitado. ¿Y sabes qué? La solución para tu vida no está lejos de ti.
La solución para tu vida no está en esta iglesia, no está incluso en este sermón, no está en este predicador, no está en la gente que te rodea. La solución para tu problema está en Jesús. Y hoy estamos predicando la palabra de Jesús para que tú creas en la palabra de Jesús. Y hoy Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Y claro, cuando Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? A tu mente enseguida salen catapultadas todas las excusas, pero si ya lo intenté tanto tiempo, he intentado en la iglesia, estoy desanimado porque nací en la iglesia y nada funciona, esto no me hace sentido, muchas veces he sido sincero y siempre caigo y fracaso en lo mismo. Hoy simplemente Jesús te dice, ¿quieres ser sano? Y no te lo digo yo, te lo dice Jesús a través de la palabra, porque si leemos la palabra ha sido escrita para que tú la hagas tuya. Y Jesús hoy te trajo aquí para hacerte la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de tu problema? ¿Quieres ser sano de tu... Hoy voy a tocar temas difíciles. ¿Quieres ser sano de la pornografía que te tiene esclavizado? ¿Quieres ser sano de la envidia? De ese pariente que se pudo comprar la casa que tú no te puedes comprar y entonces está tu corazón lleno de envidia. ¿Quieres ser sano de tu lengua, de esa lengua que siempre está pendiente para chismosear de alguien y para hablar mal de alguien? ¿Quieres ser sano? Es lo que Jesús te pregunta hoy. Porque tú, mientras estás enfermo, no tienes paz en tu vida. Jesús te dice, levántate y anda. Punto. Levántate y anda. El estanque de Betesda era como una iglesia. Y yo creo que de aquí se sacó la famosa frase que la iglesia es como un hospital. ¿Por qué? Porque una época bastante larga en la iglesia, en el mundo cristiano, era que parecía que la iglesia era concilio de médicos, donde solamente veníamos a la iglesia aquellos que estábamos bien, entre comillas, y no le dejábamos pertenecer a la iglesia a nadie que estaba mal. Quizás tú has sido parte de esa iglesia y eres parte de una iglesia así. Una iglesia de donde todos los que van se sienten como que se subieron a una plataforma y que están más allá del bien y del mal, y que todos los que tienen que venir también tienen que cambiar como ellos y tienen que tomar el mismo estilo de vida de ellos. Ese tipo de iglesia le ha hecho mucho daño al cristianismo. Pero entonces surgió la idea que en el siglo pasado fue la primera persona que dijo, no, la iglesia es como un hospital de enfermos, donde todos tenemos que venir por la enfermedad que tenemos a curarnos. Pero el gran problema es que cuando vencemos a Satanás con un concepto bíblico, Satanás trae a ese concepto, lo lleva a otro extremo para que no tenga la eficacia que necesita tener ese concepto bíblico. Y ahora resulta que hemos llegado a una época donde ya la iglesia no es más un hospital de enfermos, sino que es un hotel. ¿Por qué? Porque se predica ahora, ven a la iglesia así como estás y quédate así como estás porque Cristo te ama igual. Y entonces venimos a la iglesia a seguir con la enfermedad. Es como si tuviéramos una enfermedad crónica que no pueda ser curada y entonces vamos a un hospital y esto se llama medicina paliativa. ¿Qué es la medicina paliativa? Cuando nosotros tenemos una enfermedad crónica, vamos al hospital y lo que hace la gente del hospital es simplemente quitarnos el dolor, darnos droga para que no pasemos por dolor y que podamos... Ay, ahora se me fue la palabra en español, en inglés, en chino y en todos los idiomas. Y que podamos convivir con esa enfermedad lo mejor posible. Y quiero decirte algo, cuando Dios te llama, Dios no quiere que convivas con una enfermedad, Dios quiere sanarte. Y de eso se trata la iglesia. Y si la iglesia es un hospital, me puse esta semana a analizar y agarré, por ejemplo, la declaración de admisión de un hospital al azar en internet y encontré esto. La misión del Hospital X es proveer servicios de salud de calidad e instalaciones para la comunidad, promover el bienestar, aliviar el sufrimiento y restaurar ¿qué? Restaurar la salud con la mayor rapidez, seguridad y humanidad posible. Pero me llamó la atención y lo puse en amarillo,
el propósito de un hospital es ¿qué? Es restaurar la salud, no es continuar con la enfermedad. Es más, si un hospital, yo voy y al médico voy con un gran cáncer y me encuentro con el oncólogo me dice, no te hagas problema, yo te amo igual. Te vas a morir de cáncer, pero te amo igual. A mí no me importa el amor del médico si es que no me va a curar. A mí lo que me interesa es que el médico me cure. Y como Dios me ama y me ama demasiado, a Dios no le interesa que yo viva enfermo. Dios quiere curarme. Y el pueblo de Dios ha sido levantado por Dios como un hospital de enfermos donde Cristo es el médico, pero Él viene para curarnos. Ahora, ¿qué es salud? ¿Qué es salud? ¿Qué es salud? Y yo lo defino así. Salud es cuando un individuo está en armonía con las leyes o principios físicos, sociales, mentales y espirituales. ¿Cómo lo defino esto? Cuando Dios creó este mundo y creó leyes, principios. Son los principios, yo le llamo eso, los principios de la creación. O sea, son los principios que le dan marco a la existencia. Esos principios que Dios puso en el mundo están relacionados con su carácter. O sea, cuando Dios hizo, por ejemplo, un árbol, Él en el árbol transmitió de alguna manera sus características. Cuando Él hizo los astros, Él transmitió sus características. De alguna manera, la naturaleza, por las leyes que la rigen, lleva la impronta de Dios, de la imagen de Dios, la impronta de la imagen de Dios. Y por eso la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, yo por medio de observar la naturaleza puedo ver a Dios de alguna manera. No de una manera muy clara, pero lo puedo ver a Dios. Y es por eso que Dios, cuando crea, hace al mundo de acuerdo a sus características. Pero ahora Entonces, esos principios, la salud, yo tengo salud cuando yo me pongo en armonía con los principios de la creación. Y entonces, como resultado de eso, tengo felicidad. Entonces, ¿qué es enfermedad? Es la desarmonía con los principios de la creación que afectan nuestra felicidad. Cada vez que yo me pongo en desarmonía con las leyes que rigen la existencia, sean físicas, mentales, sociales o espirituales, eso trae desequilibrio y trae infelicidad. Y por eso, el objetivo de Dios es que yo esté en armonía con esas leyes. En este contexto, entonces, ¿cuál sería la misión de la Iglesia? ¿Cuál sería la misión de la Iglesia? Muy bien, es restaurar la armonía. En una iglesia, por ejemplo, todos los que venimos acá estamos enfermos de pecado, pero el objetivo de la Iglesia es restaurar la armonía con el propósito original de Dios para el ser humano. Y esa restauración de la armonía nos prepara para vivir en la tierra nueva, que va a ser de acuerdo a las leyes con las cuales Dios creó al hombre. ¿Se entiende? Ahora fíjense. Cuando Dios crea al hombre también hay otra cosa, y creó Dios al hombre a su imagen, Génesis 1:27, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Cómo Dios creó al hombre? A su imagen. Dios crea la naturaleza a su imagen, entonces cuando Dios crea la naturaleza a su imagen, crea al hombre a su imagen, Dios puede venir y estar con el hombre y la naturaleza porque ellos reflejaban su imagen. O sea, estaban los ingredientes necesarios para que puedan convivir Dios, la naturaleza y el ser humano. Ahora, el ser humano, en determinado momento, ¿qué hizo? No quiso estar con Dios. Y entonces, cuando no quiso estar con Dios, hubo un cambio en su naturaleza y ya su naturaleza no estaba en armonía con los principios de la creación. Y eso entonces Dios tuvo que alejarse, tuvo que sacar el jardín del Edén de acá, por el hecho entonces que Él ya no podía convivir con el hombre en esos principios deteriorados que el hombre había elegido vivir. Pero entonces, ¿qué es salud? Es cuando una persona pecadora que se separó de Dios comienza a vivir de acuerdo a los principios de la creación. Yo estoy yendo en contra de los principios de la creación, me encuentro con Cristo, Cristo me hace una conversión y me da la capacidad para vivir de acuerdo de a poquito con esos principios que me llevan preparando para el reino de los cielos. Yo ya estoy salvo en la conversión, pero Dios necesita, como se dice, santificarme para ponerme en armonía con esos principios. ¿Qué es reflejar la imagen de Dios? Y esto yo ya lo prediqué varias veces y mientras esté aquí, me van a escuchar mucho predicar sobre esto porque me parece que es importantísimo. La naturaleza humana tiene 5 elementos, de acuerdo a la Biblia.
No los vamos a leer en la Biblia donde están esos elementos, pero sí se los voy a dar didácticamente en una pantalla. La Biblia dice que nosotros tenemos razón, conciencia y voluntad. Eso se llaman los poderes altos de la mente. Razón, conciencia y voluntad. Y tenemos también apetitos y pasiones. ¿Qué son los apetitos y pasiones? Son los sentimientos. Cuando Adán y Eva fueron creados, ¿tenían razón, conciencia y voluntad? Sí. ¿Tenían apetitos y pasiones? Sí, tenían apetitos, tenían estos elementos. Pero cuando Adán y Eva fueron creados, la razón, conciencia y voluntad dominaba y controlaba ¿a quién? A los apetitos y pasiones. Entonces, por ejemplo, Adán y Eva, un día, supónganse, vamos a hacer algo ficticio, pero un día iban Adán y Eva por la calle y querían robar algo. Decía, voy a robar eso. Entonces, sus sentimientos le decían, voy a robar eso, pero la razón le decía, no, eso es algo feísimo, robar. Entonces ellos decían, nunca voy a robar eso. Por ejemplo, estaban Adán y Eva, supónganse que ya hubieran sido creados, hubieran nacido todavía en el Edén personas y todo eso, y entonces, por ejemplo, Adán por ahí tenía un sentimiento de querer hablar mal de una persona que se equivocó, y entonces su razón le decía, no hables mal de una persona, eso es malísimo, es un acto de destrucción hablar mal de una persona. Entonces su razón controlaba sus ¿qué? Sus apetitos y pasiones. Pero cuando Adán y Eva, por medio del apetito, tomaron una decisión de decir, ya no vamos a hacerle caso a nuestra razón que está aferrada a la palabra de Dios, porque Dios les dijo, no coman de un árbol, y ellos dijeron, vamos a comer igual. Aunque no tenemos ganas de comer, vamos a comer igual. Tomaron una decisión. Cuando toman esa decisión, ¿qué es lo que pasa con esto? Ahora, los apetitos y pasiones comienzan a gobernar la razón, conciencia y voluntad. Y desde ahí, todos nacemos con los apetitos y pasiones dominando la razón, la conciencia y la voluntad. ¿Cómo se llama eso? Eso se llaman los sentimientos. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros perdemos la imagen de Dios? Nuestros sentimientos están tan desordenados y están tan fuertes que se imponen a nuestra razón, conciencia y voluntad. Y eso es perder la imagen de Dios. Entonces, pregunto, si el objetivo de Dios para la iglesia es restaurar la salud, y restaurar la salud es volver a los principios originales, ¿qué es lo que pretende Dios con cada persona que es miembro de su iglesia? Que viva ¿cómo? Que viva fortalecido por el Espíritu, con la razón, conciencia y voluntad, controlando sus sentimientos. Pero resulta que ahora vivimos en una época que se llama el posmodernismo, que lo principal es hacerle caso a los sentimientos. Entonces, ahora, si tú no le haces caso a los sentimientos, eres un reprimido. Y yo me acuerdo cuando era pastor soltero, que era jovencito, una vez me invitaron a una fiesta y había yo le estaba dando estudios bíblicos, era un empresario que le estaba dando estudios bíblicos y entonces él trajo a sus amigos, era justamente el cumpleaños de él, y entonces me presentó delante de sus amigos y dice, él dijo, acá está mi pastorcito, que él me está enseñando la Biblia. Entonces el socio de él me mira así medio con desprecio, me dice, ¿vos sos de esos que están enseñando, de esos reprimidos que enseñan que no hay que acostarse con la novia hasta casarse? Y le digo, sí, yo soy uno de esos. Pero vos decís que soy reprimido, yo no me considero reprimido. Entonces, ¿cómo no vas a ser reprimido? Porque para él es la vida, en esta sociedad, la vida es, la felicidad es hacerle caso a lo que siento. Y si yo siento que tengo ganas de acostarme con mi novia, me acuesto con mi novia. Si tengo ganas de acostarme con un perro, me acuesto con un perro. Si tengo ganas de acostarme con un hombre, me acuesto con un hombre. Es lo que tus sentimientos y es tu vida, y nadie se tiene que meter, y es verdad, nadie se tiene que meter en tu vida. Pero tus sentimientos, por el pecado, están tergiversados. Y entonces, si yo sigo solamente lo que siento, sin duda no voy a estar cumpliendo el plan ideal de Dios. Alguien puede decir, bueno, pero esto porque eres religioso. Ahora yo les hago una pregunta. Supónganse que no existiera Dios. Y ustedes, hay acá un matrimonio de 20 años, un matrimonio que se han amado por 20 años, y hoy el hombre, en esta iglesia conoce a una chica y a la salida de la iglesia le dice a la mujer, mira, yo me voy con esa mujer, ya no te quiero más, me gusta más esa mujer. Por más que esa mujer
O supónganse que la mujer descubre que el marido le está siendo infiel a ella. Por más que esa mujer no crea en Dios, ¿va a sentirse afectada por la infidelidad del marido, sí o no? Se va a sentir afectada por más que no crea en Dios. ¿Por qué? Porque eso va en contra de los principios de la creación. Cuando Dios nos creó para que seamos fieles. Y hay una ley que dice que mientras más fieles somos, más felices somos en una relación. Mientras más infiel soy, más infeliz soy. Y eso no necesito ser ateo, no necesito ser creyente para experimentar los resultados buenos, si es que sigo esa ley, o experimentar los resultados negativos si es que no sigo esa ley. ¿Se entiende? Esto no pasa por creer o no creer. Es una cuestión de la realidad. Y por eso yo hoy estoy predicando un tema que yo sé que va a ser difícil, porque vivimos en un mundo que se están confundiendo las cosas. Y no se están confundiendo las cosas en el mundo, se están confundiendo las cosas en la iglesia. Esta semana vi un video de un pastor adventista que dio un sermón sobre la gracia espectacular, habló de la gracia de Dios, del amor de Dios, que a mí realmente me movía, me movilizaba, pero en un momento dijo: y hermanos, yo quiero decirles hoy con orgullo, decía como con satisfacción, que aquí en nuestra iglesia tenemos parejas gay que están criando a sus hijos y ellos son bienvenidos en esta iglesia y son miembros de nuestra iglesia y ellos ven la Biblia de una manera diferente y tenemos que aceptar cómo ellos ven la Biblia. Y entonces, ojo, yo no creo que ese pastor era malo, no creo que ese pastor era alguien así como un malvado que estaba... No. Simplemente que creo, a mi manera de ver las cosas, que hay una gran confusión. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, dice, los creó a su imagen, la imagen de Dios los creó varón y hembra. Hombre, en la Biblia se da en una fórmula, varón más hembra, igual hombre. O sea, la plenitud de la humanidad se vive complementándose en sexos opuestos. Varón más hembra igual hombre. No dice varón más varón igual hombre, no dice mujer más mujer igual hombre, no dice varón más animal igual hombre, sino varón más mujer o mujer más varón igual hombre. Es más, en la Biblia la marca registrada de aquello que hace Dios siempre da frutos. Lo que no viene de Dios no da frutos. Y entonces ahora con esto, ¿por qué estoy predicando esto? Puede ser que hoy le esté hablando a alguien que se declara gay. Y quiero decirte que tú eres bienvenido, totalmente bienvenido a esta iglesia. Pero quiero decirte también que en esta iglesia espero que recibas un mensaje incómodo cada sábado, como me es incómodo predicar la palabra de Dios. Porque tú que eres gay, tienes un problema. Como puede haber otro que tiene un problema con la pornografía. Puede haber otro que tiene un problema que es mujeriego. Y tiene que haber otro como yo, no te voy a decir mis problemas personales porque acá no los voy a andar ventilando, pero sí te voy a decir un problema que no tengo vergüenza de decirlo, aunque sí tengo vergüenza de practicarlo, pero yo soy orgulloso. Y nací orgulloso. Y es un pecado peor que ser gay. Peor. Ojo, y no lo digo, lo podría demostrar eso con la Biblia. Y sin embargo, Dios me ama así orgulloso y me ama con todo su corazón, pero cuando Él me llamó para hacerme humilde. No para dejarme orgulloso. Y quiero decirte que Dios me llamó para ser humilde y empecé a caminar con Él. Y a pesar de que camino con Él, de repente me salta el orgullo. Pero cuando me salta el orgullo, en vez de decir, ay, no, pero Dios me ama así con el orgullo, así es, Dios, aceptá mi orgullo porque yo elegí ser orgulloso, así que adaptate, Señor, a ver si te haces como yo. No, yo me tengo que adaptar a Él y por eso esa es la vida cristiana, y por eso Jesús dijo que el camino para la perdición es ancho, pero el camino para la salvación es angosto. ¿Por qué es angosto? Porque para el camino para la salvación, esto no le pasa a los gays, no le pasa a los adúlteros, no le pasa a los que están en pornografía, nos pasa a todos, hermanos. El camino a la salvación es el camino más incómodo que existe, porque para salvarme, lo único que tengo que hacer, o sea, la única manera de salvarme es cada día entregarme a Cristo y renunciar a mí mismo. Y eso es tan difícil para el gay como es tan difícil para mí, Joel Barrios, predicador del Evangelio, que se para acá todos los sábados a predicar, pero que tengo un corazón lleno de orgullo. Y ese corazón lleno de orgullo
en el poder de Dios o en Cristo lo tengo que entregar todos los días. Y quiero decirles algo, cuando logro entregar el corazón o cuando se lo entrego a Dios el corazón, ¿experimento felicidad, sí o no? Experimento total paz. Una paz que no se puede cambiar. Pero empiezo a separarme de Jesús y empiezo a dejar que nuevamente surja y empiezo a experimentar la ansiedad del pecado. Cuando empiezo a dejar que los sentimientos dominen mi razón, mi conciencia y voluntad. Porque el orgullo es justamente dejar que mis sentimientos determinen qué es lo correcto. Humildad es dejar que mis sentimientos sean sometidos a la palabra de Dios por medio del Espíritu y entonces yo renunciar a mí mismo y vivir en Cristo. Y dejar que Cristo viva en mí. Eso es humildad. Porque tú y yo no podemos ser humildes. Lo único que podemos es renunciar a nuestro orgullo. El único que puede ser humilde es Jesús. Y eso yo ya les dije muchas veces, desde que me di cuenta de esto, ya no oro más, Señor, hazme humilde, sino que oro y le digo al Señor, hazme consciente de mi orgullo. Y cuando Dios me hace consciente de mi orgullo, muchas veces me tiene que dejarme, yo me separo de Dios y me dije, bueno, anda, te dejo un poquito que te equivoques. Y me pego unos golpes por ahí, y no es que Dios me está castigando, sino que yo me castigo a mí mismo separándome de Dios. Y entonces vuelvo a Dios, y gracias a Dios que Dios, a pesar de que caigo, siempre me recibe y me levanta. Porque dice la Biblia, 7 veces caerá el justo y 7 veces volverá a levantarse. Gracias a Dios, a pesar de que me convertí y por ahí caigo y no llego a lo que Dios quiere, a pesar de que caigo, sigo salvo. Sigo salvo, porque no me salva lo que yo hago, sino que me salva lo que Cristo hizo por mí. Y mientras yo siga creyendo que Cristo es mi abogado y mientras siga en relación con Él, Él es el que me salva. No son las obras que Él produce en mí, sino lo que Él hizo por mí. Y por eso yo no sé si tú eres gay o te consideras gay. No preguntes por el futuro. Simplemente hoy Jesús te dice, ¿quieres ser sano? Levántate y anda. Levántate y anda. ¿Y pero qué va a pasar cuando pase otro muchacho y me atraiga? Bueno, se atrae, listo, como a mí se sale el orgullo. Cuando te atraiga, ve a Dios y le diga, Señor, de vuelta me salió esto. Jesús te perdona. Jesús no quiere que seas perfecto, Jesús quiere que crezcas. Y mientras estés en Él, tú vas a ir creciendo. Y déjale los resultados a Él de cómo vas a sentir, porque los sentimientos, hasta de la persona más pura que nosotros pensamos que es pura, tiene un problema con sus sentimientos. Tiene problema con sentimientos que están tergiversados. Porque somos todos pecadores, no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos salido de la gloria de Dios y todos necesitamos la misma solución. Ahora, hermanos, todos necesitamos un hospital que nos reciba y que no nos condene por estar enfermos. Uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana de hoy, de las iglesias conservadoras, es que echan a los enfermos. Y no les dan esperanza. Cuando Jesús le encantaba ir a los enfermos y le encantaba ir de todos los que estaban en el tanque, 38 años, el peor caso, el caso que tenía menos esperanza, a ese se acercó Jesús y a ese le dijo, levántate y anda. Ahora yo les hago una pregunta, ¿se levantó este paralítico, sí o no? Sí se levantó. Ahora les hago una pregunta, ¿será que nunca se habrá tropezado en la vida? ¿Será que después cuando corría nunca se caía porque Jesús hizo un milagro? Y le dijo que se levantara y caminara. ¿Será que si él un día iba corriendo y se tropezaba con una silla, él no se caía porque Jesús le había hecho un milagro? ¿Y por qué nosotros cuando vamos a Jesús y Él nos dice levántate y anda, nos empezamos a preocupar si nos vamos a caer en el futuro, como si se nos caemos, se acabó todo? No se acabó nada, te caíste. Está Cristo contigo, te levantas nuevamente, Él te va a decir, cuando te caigas, ¿quieres ser sano nuevamente? Levántate y anda. Hermanos, esta situación se da con el adulterio. Esta situación se da con la pornografía. ¿Qué es lo que pasa con la pornografía? El que tiene que vencer la pornografía. Yo podría decir, hermanos, tendría la iglesia llenísima. Decir, hermanos, ¿quieren hacer pornografía? Háganlo en sus casas, no hay ningún problema. Es un estilo de vida que ustedes eligieron y Dios los ama.
Y es verdad, Dios lo sigue amando. Pero si yo les doy ese consejo, y ustedes siguen en pornografía, yo te aseguro, te aseguro, y tú lo sabes, si lo has hecho, que tú no eres feliz. No eres feliz. Es más, la pornografía, ¿qué es lo que te hace? Te impide establecer buenas relaciones. Te impide establecer buenas relaciones. Y entonces cada vez que vas a relacionarte con algo que necesitas relacionarte íntimamente, hay como una barrera porque tú estás tan centrado en ti mismo, te has acostumbrado a gratificarte a ti mismo que tú eres el centro y no puedes relacionarte bien con una persona, porque para relacionarse tú no puedes ser el centro, para relacionarte tú tienes que dar. Y la pornografía es solamente ¿qué? Recibir, 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 recibir. Y entonces, ¿qué pasa? A medida que alimento la pornografía, cada vez mis sentimientos se van a hacer más grandes, y mi razón se va debilitando, y cada vez tengo menos fuerza. Pero hoy, en el nombre de Cristo, Cristo se acerca a ti. 38 años que has estado en pornografía o lo que sea, Cristo te dice, ¿quieres ser sano? Y es necesario que contestes. Si quieres ser sano, ahí viene la palabra de Jesús. Levántate y anda. ¿Cómo es que Jesús nos restaura? Dice así, por la misma fe podemos recibir curación espiritual. Voy a repetir. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. ¿Nuestra alma cómo está? Paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y ahora quiero hablarte específicamente, yo no sé, no conozco a todos, pero quiero hablarle a aquella persona que ha venido cargada hoy, que ha venido con un sentimiento de fracaso total, que ha venido y dice, Señor, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, he intentado sinceramente muchas veces, pero esto no funciona. Mira lo que dice ahí. Hay muchas personas que se sienten incapaces y que han luchado, son sinceras, han luchado y han conseguido algo. No. ¿Por qué? Porque están alrededor del estanque pensando que va a venir un ángel a mover el agua y no es el ángel el que mueve el agua. Tus creencias están tergiversadas y tú tienes que creer lo que realmente es y actuar de acuerdo a lo que es. No de acuerdo a lo que te enseñaron. ¿Sabes qué? Tú has pretendido tener la solución de tu vida a través de venir a una iglesia. Y quiero decirte, las iglesias, así como el estanque de Bethesda, no sanan a nadie. Hay una sola persona que sana y es Jesús. Y así como Jesús estaba entrando al estanque de Bethesda, Jesús también entra a las iglesias. Pero las iglesias a veces están tan preocupadas por el ángel que venga a mover el agua, que es la creencia que les han enseñado por tanto tiempo, que no se dan cuenta que el creador del mundo está entrando. Hemos confundido la religión con el hecho de venir a una cultura espiritual, de venir a la iglesia a sentarnos y a seguir programas muy interesantes que nos ayudan a mejorar, pero no nos transforman. Y la cuestión no es mejorar, la cuestión es ser transformado, porque cuando tú mejoras por afuera, puede ser que por adentro todavía siga siendo el mismo. Lo más seguro que sea así. Lo que Dios quiere es transformación de adentro hacia afuera, y el único que puede hacer eso es Jesús. Quizás tú estás, como dice acá, comprendes tu impotencia, pero has luchado en vano para obtener la curación. Estás trabajado y cargado. Hoy Jesús quiere hacerte descansar. Y fíjate cuál es la solución. Dice, alcen, tú que estás cansado y trabajado con un sentimiento de fracaso, dice, alcen la mirada a estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y obrar de acuerdo con su palabra y recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarte o libraros. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado.
Termina esto con una promesa. Ahora, déjame ahora centrarme en la parte principal de esto, que acá viene la receta. Esto sería la receta médica que Jesús nos da. Esto dice, no esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. No esperes a sentir, que tus sentimientos se pongan en armonía, que tú tengas todos los deseos de estar con Dios y de transformación. No, no esperes. Lo que te diga la razón y haz de acuerdo a como si sintieras. ¿Saben qué? Esta cita a mí me salvó. Yo no sé cuántos de ustedes experimentaron depresión alguna vez. No hay nada más feo que tener depresión. Es algo pero feísimo. Y yo no puedo decir que tuve una depresión así, pero la tuve. Y me acuerdo que cuando era joven, estaba en esa depresión que no podía salir, estaba muy encerrado en mí mismo, no tenía ganas de hacer nada. Yo siempre en mi juventud había hecho mucho deporte, siempre había estado muy alegre, estaba en las cosas de música y todo eso, siempre estaba activo, pero en ese momento ya ni tenía ganas de cantar, no tenía ganas de tocar guitarra, no tenía ganas de hacer deporte, nada. Había caído en un pozo. Y un día leo esta cita. Y yo estaba desesperado porque quería ser sano. Leo esta cita y cuando estaba leyendo esta cita, viene un amigo y me dice, Joel, vamos a jugar al tenis. A las 4 nos encontramos a jugar al tenis. Le digo, no, vayan ustedes. Y no tenía absolutamente ninguna ganas. Y estaba justo leyendo esta cita. Y leí, no esperéis hasta sentir que sois sanos, creed en su palabra y se cumplirá. O sea, si yo estaba sano, ¿qué iba a ir a hacer? Iba a jugar al tenis, pero como estaba en esta depresión, en esta nube, ahí cuando leí esta cita, algo me dijo, Joel, tenés que ir a jugar al tenis, tenés que comportarte como si estuvieras sano. Tenés que creer en la palabra. Y fue como una orden, y ¿saben qué? Cuando Dios te da una orden, no tardes. Y el muchacho todavía se estaba yendo, mi amigo se estaba yendo, y lo llamó y le digo, che, elíjame, yo ya me voy a cambiar y póngame íbamos a jugar en pareja, póngame en una de las parejas. Me fui a cambiar sin ganas. Fui a ponerme, agarré la raqueta sin ganas. Me metí en la cancha sin ganas, pero en la medida que empecé a actuar como si estuviera sano, no de acuerdo a lo que sentía, sino lo que la palabra de Dios decía, Dios comenzó a hacer un cambio en mi vida. Y por eso acá no es cuestión de cómo sientes, es cuestión de lo que Dios te dice y te da una orden porque Él te ama y porque te ama no quiere que sigas viviendo en ese pozo. Es más, los gays que dicen, porque ahora antes estaba dentro del closet y ahora estoy feliz porque ahora que salí del closet estoy feliz. No, ahora estás un poquito mejor porque cuando estabas en el closet tenías que estar disimulando con todo el mundo y eso es malísimo. Estar teniendo que disimular que no tienes un problema cuando realmente lo tienes, eso es feísimo. Entonces cuando sales del closet es como que te alivia porque ahora puedes decirle a todos soy gay, pero eso no te hace feliz. ¿Y qué sabe usted, pastor? Es que yo lo sé. No porque yo soy pastor, sino porque tú, cuando vas en contra de los principios de la creación, es una ley. A mí que me venga una mujer y que me diga, mi esposo después de 25 años me fue infiel y yo soy recontra feliz con lo que él hizo ayer. ¿Ustedes le van a creer? Si le creen, usted dice, esta está loca. ¿Por qué? Porque cuando vamos en contra de una ley, eso tiene una causa, un efecto en nosotros. Y querramos o no querramos, seamos ateos o no, eso tiene un efecto. Y cuando vamos a una ley, en contra de una ley de la creación, cuando Dios dijo varón más hembra es igual a hombre, no es varón más varón ni mujer más mujer. Cuando voy en contra de eso no puedo ser feliz. Pero esa es su posición, pastor, está bien, sí, yo te entiendo y te respeto. Tenés todo mi respeto. Es más, Dios me pide que te respete. Pero no me pides que acepte algo que va en contra, es como querer tirarme de cabeza al piso. Y decir, no me va a doler. A ti te duele ser gay. Y por más que te den toda la libertad, y por más que te hayas casado con alguien, te duele. Y yo sé que me estoy arriesgando a mucho a decir esto, a predicar esto, en estos tiempos. Pero ¿sabes por qué? Porque tengo amigos, íntimos amigos, que han sido gay. Y alguien puede decir, ¿y que ya no lo son? No me interesa. Porque esos amigos que han sido gay saben que yo soy recontra orgulloso, argentino y todo, imagínense.
Y ellos no me están diciendo, seguí siendo orgulloso. Ellos simplemente lo que les interesa es si estoy entregado a Cristo o no. A mí lo que me interesa de mis amigos, no porque yo los estoy controlando si están entregados, lo que me interesa es que todos estén entregados a Cristo. Y si están entregados a Cristo, Cristo se encarga del resultado. Yo lo que sí sé es que estos amigos que tengo viven vidas totalmente normales. Con luchas, me imagino, como yo las tengo con el orgullo, y con otras cosas también. Con luchas que las tendrán, pero triunfantes en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no le han hecho caso a lo que sienten, han comenzado a poner su vida en armonía con la palabra, pidiéndole a Dios, Dios, acá estoy, yo voy a poner mi vida en armonía con tu palabra, sienta o no sienta. Eso es fe, fe es una decisión. Y entonces sigue el otro, poned vuestra voluntad de parte de Cristo y quered servirles. Quiero decirte algo, que si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, quieres tener victoria, quieres ser sano en este hospital, no puedes dejar de tener misión. Venir a la iglesia, querer sanarte de la droga, de la pornografía, eso, y venir a sentarte a escuchar un sermón una vez por semana y no transmitir lo que tú sabes de Cristo a los demás, eso es algo que no funciona, no sirve. Cuando tú estás con Cristo, Cristo te pide que trabajes por otros. Y cuando tú trabajas por otro, eso comienza a tener una estabilidad en tus sentimientos que ya no estás tan esclavo de tus sentimientos. Eso tiene un poder sanador en tu vida. El propósito tiene un poder sanador tremendo en la vida. Y por eso yo, perdóname Lucas, pero le preguntaba a Lucas, yo me imagino que la vida de Lucas, y como él mismo lo decía, antes de estar acá, que acá también tendría propósito, pero el ir allá, el estar en el campo de batalla, en la trinchera, con chicos que están luchando, con gente que se entrega a Dios, con ver milagros, y eso da propósito, y eso da una fuerza, que después cuando viene acá quizás, perdóname que no sé bien cómo es tu pasado, pero quizás cuando estaba acá decía, ay, el sábado de noche, no sé qué hacer, ay, se van todos a la discoteca, voy a la discoteca o no voy a la discoteca, están con esas luchas superfluas. Ahora cuando viene allá, piensa en la felicidad que tiene jugando al fútbol con esos chicos, enseñándole, viendo los milagros de Dios, que la discoteca no le llama la más mínima atención. Pero ¿sabes por qué nos cuesta tanto la vida cristiana? Porque hemos perdido el propósito. Entrégate a Cristo, agarra el propósito y vas a ver cómo tienes victoria y cómo esas luchas que te parecían tan grandes se hacen cada vez más débiles. Y entonces Dios termina, o la inspiración termina dando una promesa, y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. Tú no obras como sientes, obras de acuerdo a la palabra. Y entonces cuando obras de acuerdo a la palabra, aunque sientas cualquier otra cosa, obras de acuerdo a eso, Dios te va a dar fuerza para ir de victoria en victoria. Conclusión. Hoy Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Piensa en tu problema. Pornografía, infidelidad, una lengua que le gusta chismosear, rencor, envidia. No importa cuál sea tu problema. Hoy Jesús viene y te pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús hoy lo que te dice es, levántate, toma tu lecho y anda. Te voy a capacitar para que seas mi discípulo y camines conmigo. Levántate, toma tu lecho y anda. Que Dios te bendiga.